Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar un espacio de la historia. Nos vamos a mover durante unos cuantos podcasts por una zona que me es especialmente querida, que es la zona de Antequera, que algunas veces me habéis acompañado recorriendo los grandes monumentos y las grandes realidades artísticas y arquitectónicas que se encuentran allí. Y voy a empezar una serie dedicada al Castillo de Archidona. El Castillo de Archidona no tiene nada que ver con el cipote ni con esas cosas horteras que escribió un Nobel, para mi gusto, un poco ordinario. Pero no me voy a meter con él, sino que voy a intentar que conozcáis uno de los sitios, uno de los enclaves más bellos que he conocido y más cargados de historia, historia que nos hace entroncar con lo más profundo de la historia de Al-Ándalus, que muchas veces ha sido entre manipulada, olvidada y ultrajada, pues una gran desconocida. Como desconocido para mí en mi cultura era el flamenco. Yo la verdad es que de crío y de joven odiaba el flamenco. Yo eso lo consideraba que era una cosa de una emigración chusca y de un sector opresor que nos lo metía en aquella televisión en blanco y negro de mi niñez, que se repetía y se repetía machaconamente con unos bailes y unos cantes que no teníamos ni idea. Así que en mi cultura, vuelvo a decir, pues hice un gran vacío del mundo flamenco, y cada vez que oía una cosa así, pues, o no le daba importancia o no lo escuchaba. Así directamente decía, bueno, esto no es para mí, no es una música que me guste, porque tampoco nos tiene que gustar toda la música, así que, por decirlo de alguna manera, la evitaba. Pasaron los años y hace como unos 20 años pues empecé, sobre todo por las emisoras locales en Ayamonte, empecé a oír que pues cuando estabas cocinando, estabas haciendo alguna cosa y tenías la radio puesta, la radio local, que era la que mejor se oía allí, porque luego todo esto de las ondas es un problema. En la zona sur, rayando con la frontera de Portugal, se te meten todas las emisoras habidas y por haber del Algarve, pero es muy difícil a veces captar, bueno, de la televisión ni os hablo, porque eso es una misión imposible, pero de las radios muchas veces hay dificultad para coger emisoras nacionales en onda media y tienes que coger en frecuencia modulada las locales que se oyen medianamente bien. Y entonces, claro, allí pues, había mucho fandango de Huelva. Y el fandango de Huelva es uno de los palos de los 70 y tantos, que son 73 o 77 palos que tiene el flamenco. Pues me resultó entendible, porque como son una especie de coplillas y los que cantan, tanto las mujeres como los hombres, sobre todo las mujeres que suelen tener voz muy fina, te hacen muy comprensible la letra y el mensaje de la poesía que tiene un fandango. Empecé a oír entonces allí pues los típicos fandangos de Huelva, y a veces también entraban algunos fandangos de la zona de Extremadura, que aunque es muy parecida, casi idéntica, los fandangos a los de Huelva, ya los puristas dicen que es una cosa distinta. Entonces me sorprendí a mí mismo porque, oye, me di cuenta de que, dijo, hombre, pues primero, esto no es tan feo, segundo, hay unas voces maravillosas, y tercero es que lo entiendo, porque antes las saetas y aquellos lamentos interminables me costaban entenderlos y creía que era una cosa decía, estos inventan aquí todo esto, el flamenco, esto está todo labrado, todo reinventado.
Así que la primera vez que fui a ver un flamenco en directo fue en unas semanas de la música que se hacían en el verano en Ayamonte, en el patio de la Jabonería, que era un magnífico espacio para poder ver allí los conciertos por la noche, con la fresquita, con el suelo estrellado típico de la Costa de la Luz en su oscurecer y en el anochecer. Y me encantó, no solo me encantó, me apasionó. Y me apasionó mucho el verlo en directo y ver lo bien que cantaban, ya os digo, tanto chicas como chicos. Y me impresionó muchísimo porque yo no sabía que había un palo que es el flamenco acané, que se canta como a coro, o sea, a coro, pero todo el pueblo. Sobre todo los cantos de un pueblo de Huelva que se llama Alosno, que también es famoso porque hacen allí muy buen anís, pero es famoso por un palo típico del fandango, que es el fandango acané, que es el que cantan allí. Y le oí, claro, toda la gente que había eran la mayoría eran locales del pueblo de Huelva, o andaluces o extremeños que se sabían los cantos, y estábamos cerca de, pues podía haber unas 700.000 personas. Y yo oí cantar varios cantos de los fandangos de Alosno, oírlos cantar a todas las personas que había allí asistiendo al concierto, oye, se me pusieron los pelos de punta, dije yo, pero qué bonito es esto, y me sentí muy culpable, bueno, muy culpable, no sé, muy cateto, dije yo, pero ¿cómo he podido yo odiar este canto tan bello? Luego ya alguna vez más ya me acerqué al Osno y ya vi lo que era la marcha y la alegría y cómo lo cantan. Sobre todo hay un coro de Alosno que son todo mujeres y que tocan con instrumentos de cuerda. El previo, bueno, siempre suele tocarse con instrumentos de cuerda, aunque también a veces se emplean panderos y alguna cierta percusión y chapitas y de estas cosas, que las iréis oyendo a lo largo del discurrir por el castillo de Archidona, porque también vamos a aprender un poco de flamenquito, que de vez en cuando nos viene bien, no para recordar malos tiempos, sino para recordar lo bueno y lo mucho que hace Andalucía por recuperar su arte y su cultura. También me causó cuando empecé a investigar muchas referencias de Al-Ándalus para preparar podcast, me enteré, y luego me enteré cuando he visitado alguna vez Marruecos, que los que cantaban hoy en día, en 2020, cuando estoy grabando esto, los almuecines que cantan en los minaretes de la mayoría de las mezquitas mediterráneas, incluso en Qatar y en todos esos sitios, son clérigos o son voces esencialmente de Marruecos, porque juntamente Marruecos con Al-Ándalus, con la parte peninsular, era donde mejor se entonaba, donde mejor se cantaba y donde más se entendía. A mí a veces me cuesta entender todo esto, y ese canto melodioso que parece flamenco, pues yo tuve la suerte de oírlo en Jerusalén y oírlo en Jafo, al lado de Tel Aviv, en la llamada a las oraciones, y era muy perfecto el canto. Y un guía que teníamos nos dijo, sí, pues mira, pues la mayoría de estos hablan español. Digo, ¿qué me dices? Sí, pues son marroquíes de la zona norte, y todos tienen contacto con la cultura española, claro, y son personas que las contratan las mezquitas o hacen grabaciones para poner, para que las podáis oír. Y os voy a poner un ejemplo musical, que es un poema de Ibn Jafaya, que lo hizo entre 1058 que vivió entre 1058 y 1139, y que es un lamento sobre Al-Ándalus. La poesía se llama Ay de mi Al-Ándalus, o de mi Al-Ándalus, o sea, ay de mi tierra, ¿no? De un sentido canto, que aunque era de aquella época y se cantaba indudablemente en árabe, nos recuerda mucho a lo que es nuestro flamenco. Así que os lo voy a poner para que tengáis una referencia sonora.
Bueno, y podíamos seguir horas oyendo esta música tan melodiosa y tan cadenciosa. Ay de mí, Andaluz, sí. Ibn Jafalla, año 1058-1139. Historia olvidada. Historia olvidada como muchas historias que no conocemos. Cuando uno pasa por la carretera que va de Granada a Sevilla, pasa indudablemente por Antequera, que es el sitio que más llama la atención, por la montaña de la mujer dormida, que parece que va a despertar y salir de esa sierra malagueña. Y una montaña que hay antes de llegar allí, envuelta en su parte baja por olivares, es Archidona. Y uno ve una montaña altísima, altísima, vislumbra allí ver algo blanco, que parece una especie de ermita y unos repetidores de televisión, y abajo un pueblo blanquísimo, extremadamente blanco, como muchas veces con los colores grises y los colores verdes, como una especie como de grito a la luz, que nos deja un poco a veces boquiabiertos. He tenido la suerte de recorrerlo al amanecer, al atardecer, muchas veces, porque es una carretera que uso bastante. Es una carretera que me ha dado más de un lío, porque yo, que siempre me he creído muy espabilado, cuando nieva en esa zona, prepárate, porque no ves ni carretera ni nada. No nieva mucho, pero yo he pasado, hay verdadero pavor, porque a veces puede parecer que soy un cierto aguerrido y atrevido. Y entonces, pues un día ya, pues dijimos, pues iba también con un amigo, y dijimos, bueno, pues vamos a subir, vamos a ver. Me habían hablado ya de que arriba había una mezquita, pero aquella a mí me parecía como un castillo, más bien una especie como de castillo, y una ermita sí que parecía haber allí, pero mezquita. Y hablando con un profesor de aquí conocido, que es malagueño, que es profesor de historia contemporánea, me dijo, uy, pues, le digo yo, ¿eso de Archidona con otro? Y yo dije, sí, mira, está hace poco y tal. Me fui a Antequera en el AVE y subí arriba, y es un sitio, pero me alquilé un coche en Antequera y me fui un día a visitar aquello, no había nadie, estuve allí tranquila y reposadamente. Qué sitio cargado de historia. Él no es que le entusiasme de una manera desordenada el mundo andalusí, pero sí que le pareció. Y oye, pues a ti que te gusta todo eso, súbete. Y digo, ¿y está complicado de subir? Me dice, sí, está muy complicado. El personaje ya tiene 80 y tantos años y todavía se mueve con el coche. Y dije, es que la carretera tiene mucha subida. Me dijo, dije, bueno, pues si se puede subir con coche ya hacemos mucho, porque solo ver la montaña desde abajo, pues atasca mucho la historia. Entonces entramos dentro del pueblo de Archidona, entramos por una calle, estaba bien indicado lo de los monumentos que había, que todavía no los he recorrido, intentaré recorrerlos y mostrarlos en algún podcast, y ya nos fueron indicando por el vivaqueo de calles en lo que era la parte ya nueva de Antequera, en la parte trasera, por decirlo, de atrás de la montaña, ocultada por ella, pues había una carretera que subía arriba. Ya me dijeron a mí que la cuesta el desnivel era brutal. No era brutal, parecía que en cualquier momento se iban a poner las ruedas del coche para arriba. De los mayores desniveles que he visto yo jamás. Pero bueno, llegamos allí arriba y nos encontramos con el castillo de Archidona. El castillo de Archidona se encuentra situado en lo que es el Cerro de Gracia, dentro de lo que es un gran parque de montañas, que es el parque de la Sierra de Gracia. Y el castillo, fortaleza de Archidona, fue construido por los árabes en el siglo IX y reedificado por el rey Alamar, el primer rey nazarí de Granada, en el siglo XIII. El parque de la Sierra de Gracia
Es un parque que comprende 35 hectáreas, tampoco es excesivamente locura, de unas montañas muy, muy cuidadas. Y, como os digo, dentro de ese parque está la colina donde se encuentra el castillo. Esta es una zona prehistórica por excelencia. Así lo atestiguan hay útiles y herramientas hallados tanto de la época neolítica como de la época calcolítica, y en los primeros asentamientos de los que hay referencia es como una ciudad fenicia que se llamó Ascua. La huella histórica continúa con testimonios de arquitectura defensiva de poblaciones íberas que se asentaron allí, así como la presencia romana tras la incorporación de Hispania al imperio posterior a las guerras contra Cartago. Y los romanos la denominaron Arcis Domina, de Arcis Domina es de donde acabó viniendo Archidona, que significa señora de las alturas, a causa de lo que era el emplazamiento tan excelente. Y el recinto fortificado del Cerro de la Gracia es una buena muestra de la presencia árabe, y se destacan unas puertas que llaman la atención ya cuando va subiendo, que es la Puerta de la Ciudad y la Puerta del Sol. Los árabes convirtieron ese enclave en una alcazaba, en un elemento defensivo, donde en su mezquita se proclamó emir Abderramán I, llamándola a la ciudad Medina Arsiduna. Arcis Domina, pues emplearon Medina Arsiduna, y nos ha llegado Medina, ya no, porque Medina es ciudad en árabe, Archidona, y es su actual denominación. En el año 1462, Archidona fue conquistada por el conde de Osuna, empezando a expandirse fuera de las murallas hasta ocupar el ámbito, el pueblo que actualmente tiene. Entre los principales monumentos destaca arriba del todo, cuando se corona esta cuesta, la ermita de Nuestra Señora de Gracia, que es la antigua mezquita árabe, de la que se conserva gran parte de su configuración primitiva, y las columnas, una parte de las columnas que hay en su interior. Y la citada mezquita fue escenario de un hecho verdaderamente espectacular en el año 756, el momento en que Abderramán I se declaró emir que terminaría siendo emir de Córdoba. No estoy hablando de califas, estoy hablando de emiratos, que es de emir, que es un grado menor a lo que luego se produciría en Al-Ándalus. Y aquel hecho determinó la historia de nuestro país durante los siguientes 8 siglos, dando origen al Emirato Omeya, porque él era un Omeya, más tarde al Califato, y el gobierno supremo de la autoridad islámica lo llevaría centralizado a partir de él. Fue precisamente el califa Abderramán III, un descendiente, quien la protegió de los continuos ataques de un personaje muy interesante que era el muladí Omar ibn Hafsun, y agotado el califato, Archidona se hizo reino de Taifa y tiempo después pasó a pertenecer al reino nazarí de Granada. El último miembro de la familia Omeya, que fue el primer emir independiente de Al-Ándalus, iniciador de la mezquita de Córdoba, entre otras muchas cosas, introductor del granado y de la palmera en la península, fue Abderramán I. Y su vida es verdaderamente asombrosa. Es una auténtica novela de cuento, también está muy, muy idealizada. Siendo niño, Abderramán I tuvo las más horrorosas de las visiones. En un banquete, asesinos a sueldo pagados por la familia enemigo, por Abul Abbas, que era el patriarca de los abasíes, matarán a toda su familia. Y solo él y su hermano menor lograron escapar huyendo por medio mundo. En Irak estaban, perseguidos por los abasíes, tuvieron que cruzar a nado, cuenta la leyenda, el Éufrates, y su hermano, exhausto, murió ahogado. Abderramán, acompañado de, siempre os estoy hablando en la literatura, pero esta literatura nos da pie a esta maravillosa historia, acompañado de su esclavo Bar, deambuló por el desierto, atravesando la actual Siria, Palestina,
hasta llegar a Egipto y luego de allí cruzó todo lo que era el norte de África. Establecido en Ceuta, tiene ya contactos con amigos y clientes de los omeyas y entrará en la península por Almuñécar. Además debió entrar por una parte que es ahora la parte más horrible de Almuñécar, todas hechas allí con torres faraónicas dedicadas, porque la playa es muy bonita, dedicadas al turismo bueno, no voy a meterme en el turismo, que cada uno hace lo que puede. Y allí, en Almuñécar, pues se encontró que estaba en una clara desventaja frente al que era el emir de Córdoba que habían puesto allí, y pese a lo cual supo articular un ejército un ejército y derrotarle, y acabó entrando victorioso en Córdoba. Pese a ello, el ambiente de enfrentamientos civiles del que huyó en Siria y en Oriente se reproduciría en lo que era la península. Allí había en nuestra península había sirios, yemeníes, bereberes, mozárabes, muladíes, facciones y grupos rivales que hacían de Al-Ándalus pues un auténtico polvorín. Abderramán luchó toda su vida por pacificar el territorio y obtuvo numerosas victorias, pese a lo cual la inestabilidad siguió dominando el siglo. Fortaleció el ejército, la administración, y ya se proclamó emir independiente de Bagdad, que era la sede del califato abasida, y luchó contra los cristianos del norte, a los que sometió, y también inició, sobre todo, la construcción de la famosa mezquita de Córdoba. En lo personal se casó con una antigua esclava visigoda, convertida al Islam, de la que nacería el futuro emir que le sucedería, que sería Isham I, dentro de lo que es la dinastía de los omeyas del Emirato. La mayoría de los historiadores del reinado del fundador del Emirato hispano omeya, más que hispano era omeya, no nos dan más que un esquema poco detallado de las primeras elecciones del príncipe gobernador de Al-Ándalus, que era Yusuf al-Fahiri. En cambio, la crónica de Akhbar Majmu, que es una de las crónicas más que nos hace unos relatos más pintorescos y más coloristas, sí que se extiende en lo que son todas las aventuras que va recorriendo Abderramán I. Yusuf al-Fahiri se encontraba guerreando en el norte. Había estado luchando en Zaragoza y en Pamplona contra los vascones. Y fue informado del desembarco en España del noble Abderramán ben Moavilla, que era como se le conocía Abderramán I, y se había instalado en Torrox como huésped del jefe de los chundís omeyas de Elvira. Había una parte que estaban en la zona de Medina Elvira, que era la ciudad de Granada, no confundir con la ciudad de Granada actual. La Medina de Elvira estaba como unos 15 kilómetros, 16 kilómetros de lo que es la actual, y está arrasada, no queda nada, está bajo tierra. Y se le comunicaba que Abderramán Bonamilla había entrado en Al-Ándalus y que residía en la casa de Abu Alá ben Uthman, que era uno de los omeyas. Y los omeyas estaban de acuerdo con él, y aunque el gobernador de Elvira ha salido con alguna gente hacia Torrox para rechazarlo, ha sido puesto en fuga y sus soldados habían sido apaleados y pero no había habido muerte, pero ya vieron que este omeya ya empezaba a tener un poco de peso. Una vez conocido el mensaje, Yusuf mandó llamar a al-Sumali, que acudió asustado y a ver qué le pasaba, y dijo: oye, ¿qué hace este personaje ahí en nuestro territorio? Que hay que ir a atacarlo, y está ahí en la serranía de Málaga, y tenemos que, primero está en la costa, pero luego ya subió hacia las montañas, y no podemos permitir que se haga con el poder, o le tenemos que engañar para capturarlo o someterlo a lo que es nuestro gobierno.
Y una delegación partió para Torros para saber qué intereses le movían, y pues un poco para decirle, bueno, no te preocupes, tú eres un príncipe de emparentado directamente con lo que es la familia de Mahoma, y aunque los abasides son los que mandan y los omeyas fuisteis los que perdisteis, pero podíamos llegar a un acuerdo, podéis establecer unos razos matrimoniales, tú te puedes casar con una hija del que es el actual emir y tal. Y el otro les escuchó y les dijo, de esto nada, el que soy verdaderamente cabeza de toda esta zona, pues de toda esta zona no, el que tiene la legitimidad para encabezar todo lo que es esta zona soy yo, y yo voy a hacer de esto una dinastía donde los omeyas vamos a mandar y vamos a gobernar. Toda esta zona era lo que se denominaba la Cora de Raya. La Cora era como si dijéramos, para que entendáis, una especie como de condados o de comarcas que estaban gobernadas desde Medina Sidonia, y sobre todo allí se habían quedado gentes de Palestina, de la zona de Palestina y de la zona siria, que eran los que de alguna manera eran una de las partes, no eran la élite del ejército, pero sí unos que eran muy resolutivos a la hora de las conquistas y de la hora de las cuestiones que tenía. Los yemeníes, que estaban más al sur, fíjate, estamos aquí hablando de una geopolítica que ahora la vemos muy clara, pero estos eran los personajes que andaban dominando por aquí, porque cada una de las familias territorialmente se habían ido quedando con las parcelas del territorio. Y entonces, con este tipo de fuerzas, pues reunió un ejército medianamente potente y se presentó intentaban atacarle, pero se presentó delante de Córdoba, y ya pues el emir de allí ya se asustó. ¿Qué había pasado mientras? Pues que el 16 de marzo del año 756, en esa mezquita que vamos a visitar, Abderramán I Moavilla al-Dajali se proclama emir independiente como os digo, en Medina Arsiduna, y dando comienzo desde entonces al Emirato de Córdoba. Van pasando los años. Entre el año 852 y el año 886, durante el reinado de Muhammad I bin Abderramán II, se produjo una rebelión dirigida por Omar bin Hafsun. Los árabes lo consideraban un bandolero de la serranía de Ronda, otros lo consideran un liberador, que más tarde se había alistado al ejército cordobés, posteriormente lo abandona y encabeza el levantamiento de los cristianos de Ronda en el año 884. El príncipe Al-Mundir ibn Muhammad I sitió a Ibn Hafsun en Alhama, pero pudo abandonar el cerco al llegarle la noticia de la muerte del padre del emir, que se tuvo que dar la vuelta. Y al poco tiempo de volver, Muhammad I murió envenenado por orden de su hermano, porque claro, estos se querían hacer con el poder y había continuas intrigas, asesinatos, envenenamientos, y todos los que eran los rebeldes eran los que se hacían con sus facetas de poder ante todo lo que es este mundo. Muhammad I, el emir, fue un tirano que asesinó a los otros dos hermanos, mandó matar a un tercero, incluso a dos de sus propios hijos, y para frenar la rebelión de los cristianos y contrarrestar los intereses de la aristocracia árabe, que maltrataban a la oposición, a la población hispano-romana y visigoda, se apoyó en Ibn Hafsun, en el que había sido el enemigo, caudillo de Bobastro, que era el enclave que ya lo visitaremos, que era el enclave donde se guarecía, y de Abderramán ibn Murrab al-Yanús, apoyado el gallego, que era el señor, el
jefe, el responsable militar de Badajoz, y este estaba a su vez aliado con Alfonso III de León, porque como tenían fronteras se respetaban y no se hacían guerra entre ellos. En el año 891, el 15 de abril, Omar Ben Hafsun toma el castillo de Polley, situado en Aguilar, al sur de Córdoba, y somete a los invasores árabes y berberiscos, solicitando al califa abasí que le nombrara emir de Al-Ándalus. Y ante este desafío el ejército de Abdalá se enfrentó al de Ibn Hafsun, al que venció y obligó a retirarse a la sierra malagueña, a Bobastro. Poco tiempo después, Ibn Hafsun volvió a la carga y conquistó Écija, Archidona, Elvira y Jaén. Y más tarde se convirtió al cristianismo y se puso el nombre de Samuel, y buscó el auxilio del rey de León y de los Banu Qasi, que eran una poderosa familia muladí que dominaba gran parte de Aragón y eran los que tenían su centro de poder en Tudela, en Navarra. Archidona fue conquistada por el muladí Oban bin Hafsun varias veces, y hacia el año del Señor del 917, en la actual Andalucía había ardido ya por los cuatro costados tras una cruenta guerra civil entre los muladíes. Los muladíes eran los descendientes de cristianos convertidos al Islam y los musulmanes de toda la vida radicados en la luminosa Córdoba. Y un rebelde había fundado una ciudad, como os digo, inaccesible, en un lugar denominado Bobastro. Y con su base de operaciones en Bobastro comenzó lo que fue la conquista de todos los asentamientos, como hemos dicho. Fue por la costa: Comares, Mijas, Casarrabonela, Fuengirola, y en el año ya 888, como os he dicho antes, consigue el emir arrebatarle a Archidona e incluso llegó a acercar a la ciudad de Bobastro, y allí murió. Muchas veces morían envenenados, o el enemigo del otro lado le daba dinero a uno para que envenenara al rey y este se moría. Y le sucedió su hermano Abdalá, con quien las insurrecciones en contra del poder central rebotaron con una fuerza durante casi todo el emirato. El nuevo emir intenta traerse a algunos de los rebeldes, como ya hiciese su padre Mohamed, y en el caso de Ibn Hafsun lo hace gobernador de todo lo que es la Cora de Raya, pero pronto aprovechará su nuevo cargo para volver a la insurrección, expulsando al otro gobernador y promoviendo acciones encaminadas a favorecer la disidencia. Y estas acciones eran pues ataques y conquistas de nuevas plazas y de nuevas extensiones territoriales que se van prolongando hasta la muerte de Ibn Hafsun y la recuperación del control, por así decirlo de alguna manera, ya por parte del califato de todo lo que es la zona y de todo lo que es la comarca. Esto se produce con Abderramán III, ya fue su ocaso total, pero esto ya lo iremos contando en el siguiente podcast, al cual os emplazo en la próxima jornada. Hoy hemos recorrido el castillo, o hemos empezado a recorrer la historia del castillo de Archidona, con la proclamación de Abderramán I como emir independiente de Bagdad. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.
Este podcast pertenece a la red